está bendiciendo Dios en esta última serie. Vimos en primer lugar el hábito de la intimidad con Dios, porque es importante tener intimidad con Dios. Después vimos el hábito de construir relaciones como el Señor Jesús, de conectar a personas con Dios, ser intencional a la hora de formar relaciones. Y espero que hayas empezado a comenzar estos nuevos hábitos en tu vida. Hayas comenzado este 2021 a tener tiempo de intimidad con Dios, hayas comenzado el 2021 juntándote con personas que todavía no conocen a Dios y ser intencionales ahí. Y Dios quiera que podamos en este año sacar esos hábitos que quizás te avergüenzan en tu vida y reemplazarlos por estos nuevos hábitos. Amén. Muy bien, así que vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 15, versículos 10 y 11. Pero un segundito, no sé si va a aparecer. Ahí está. Esta mañana estaba dormida la asistente, pero ahora está despierto. Dice así: si guardareis mis mandamientos, permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Tremendo, porque el Señor Jesús, así como yo, comienza diciendo, en la mitad dice, he guardado los mandamientos. Hay un llamado del Señor Jesús a imitarle. Por eso la serie se llama Siguiendo su huella, los hábitos en la vida de Jesús. Y el título de este nuevo hábito es el hábito de la obediencia a Dios. Escuchaba una historia media graciosa, que había un niño terrible, parecido a mi hijo, en el hospital de niños. Y resulta que era tan terrible que las enfermeras ya lo tenían cansada este niño. Los doctores, todos, ya no lo soportaban. Era muy dañino, era muy terrible. Muy parecido a mí cuando era chiquito. Y llega un visitante así, uno que recorría el hospital, y le dice, bueno, si la semana que viene vos te portás bien, prometo darte 10 pesos por día. Entonces el niño contento dice, bueno, esta semana me voy a portar bien. Si me porto bien los 7 días, tengo 70 pesos para gastar en el kiosco acá del hospital. Bueno, así que comienza, llega el principio de semana, de la semana siguiente, y llega el visitante y le dice, antes de todo, no le voy a preguntar a las enfermeras por las dudas, quiero que me seas sincero. ¿Cómo te portaste en toda la semana? Y el chico agacha la cabeza así y le dice, bueno, dame 10 pesos nomás. ya se flagelaba solo porque no había llegado a portarse bien los 7 días. Ahora, a lo que quería apuntar en esta mañana es que el hábito de la obediencia es una de las características de los hijos de Dios, ya que seguimos al Maestro, seguimos a Cristo. Y si hay algo que demostró Cristo en su vida, es que no podemos vivir la vida sin obedecer a Dios. Fuimos creados en el plan de Dios para nuestras vidas, ¿no es cierto? Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y Dios quiere que sin duda caminemos en ese plan. Ahora, la desobediencia es todo lo contrario, es hacer lo que yo quiero, a la manera que yo quiero y cuando yo lo quiero. Ahora, y el cristianismo no es ajeno a esto. Muchas veces la carne batalla en nuestro interior con las decisiones de si obedezco a Dios o obedezco mis propios intereses, que muchas veces parecen correctos. Ahora, es por esa razón que en el día de hoy vamos a ver el hábito en la persona de Jesús de la obediencia. Y el hábito de Jesús de obedecer nos lleva a tomar decisiones de actuar según la voluntad de Dios a cada momento. No basado en mi opinión, sino basado en lo que las Escrituras dicen, lo que Dios quiere para tu vida, ¿sí? A veces pensamos, bueno, Dios quiere esto para mi vida. Querido, si simplemente ese pensamiento vino a tu cabeza y no lo sacaste de un tiempo de intimidad con Dios, quiero decirte que es
ese pensamiento proviene de tu corazón. Por eso es tan importante, en primer lugar, el hábito de la intimidad y también el hábito después de esa intimidad de la obediencia. Ahora, un autor decía lo siguiente: es mayor el pecado de no hacer lo que se debe hacer que hacer lo que no se debe hacer. En realidad, si usted hace lo que debe hacer, no puede estar haciendo lo que no debe hacer, porque solo puede hacer una cosa al mismo tiempo. Parece un trabalengua, pero es la verdad. Es mayor el pecado de no hacer lo que se debe hacer. Es decir, si vos sabés lo que tenés que hacer, si Dios te dijo, bueno, andá y predicá este evangelio hasta lo último de la tierra. Y en nuestra casa ni siquiera le hablamos a nuestros hijos de Jesucristo. Estamos desobedeciendo a Dios lo que ya conocemos. Por eso es mayor el pecado de no hacer lo que ya sabemos. Ahora, cuando caemos o vemos a pecadores viendo el pecado ajeno, es fácil acusar, pero es mayor el pecado en nuestra vida que no obedece a lo que Dios ya nos dijo. Y él también dice, hace mucho más daño las personas que están tratando de hacer la obra de Dios en su propia carne que una persona que vive en pecado. Es así. Muchas veces hacemos más daño a la iglesia tratando de vivir o lograr cosas a nuestra manera en la carne, sin la obediencia a Dios, que las personas que no conocen a Dios. Ahora, usted nunca va a equivocarse si decide obedecer a Dios. Esa es la buena noticia. Si decidís obedecer a Dios, en esta mañana quiero asegurarte, por la palabra de Dios, que nunca te vas a equivocar si obedeces a Dios. Ahora, vamos a ver algunas cosas que Jesús nos mostró como ser obediente a Dios. Jesús siempre, en toda circunstancia, obedeció al Padre, ¿no es cierto? En cada momento de su vida, Él obedeció al Padre. Su vida fue un sí a la voluntad de Dios. El impacto de Jesús fue resultado de su total instantánea obediencia. Ahora, nuestra salvación dependió de la obediencia de Jesús. Jesús cumplió lo que el Padre le mandaba. Él decía, no he venido a hacer mi voluntad, sino la del Padre. Y esto es llamativo porque el impacto total del ministerio de Jesús fue resultado de la obediencia al plan preciso del Padre. Y miren lo que dice Hebreos 5, versículos 8 y 9. Dice así, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Hablando de Jesús. Y habiendo sido perfeccionado, si hay algo que hace la obediencia es que te perfecciona, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y en primer lugar, Jesús tuvo muchas oportunidades de evitar la voluntad del Padre, pero no lo hizo. ¿Recuerdan Mateo capítulo 4, donde aparece la tentación de Jesús? Y está Jesús ahí en el desierto después de 40 días. ¿Y se le aparece quién? Satanás. Y lo empieza a tentar al Señor Jesús. 3 tentaciones ocurren en ese momento. El fin de la tentación de Satanás era que Jesús decida otro plan aparte del plan de Dios. Querido, quiero decirte que en esta vida, en este peregrinaje que es corto, hay una eternidad que es larga. Y tus decisiones aquí en la tierra afectarán totalmente tu eternidad. Pero quiero decirte que las distracciones y las luces en el camino van a tratar de desviarte del diseño de Dios para tu vida. El mundo corre y grita y te llama y te invita a ir detrás de esa euforia. Hay una imagen donde se puede ver al flautista seduciendo a las masas y las masas yendo atrás de esa seducción de la gente.
Y este mundo hace eso, la corriente te arrastra, trata de desviarte del camino de Dios. El Señor Jesús lo ilustró en otras maneras. Dice, ancho es el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición, pero angosto es el camino que lleva a la vida. Querido, hay distracciones en estas vidas, pero solo tu obediencia a Dios, de escuchar al pastor. Mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor Jesús, y yo la conozco, y me siguen. Ahora, si la oveja decide no seguir a Jesús, será esa oveja que faltó entre las 99. Y el Señor Jesús no se quedará tranquilo hasta buscarte. Pero evita esos daños en tu vida a través de la obediencia. En otra ocasión, el Señor Jesús, estando con sus discípulos ya pronto a ir a Jerusalén, va a ocurrir algo llamativo. Uno de la intimidad con Jesús le propone algo. Miren, Pedro. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a los discípulos, Mateo 16, 21, que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los príncipes, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle y diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aún los discípulos más allegados de Jesús intentaron seducir al Señor para ir en dirección de otro plan. Y aquí podemos sacar otra lección. Aún los consejos de nuestros íntimos pueden hacernos desviar del propósito de Dios. Hacelo una vez, total. No pasa nada, nadie se entera. Amistades en el trabajo. Tomá, no pasa nada. Hacelo, si total, todos lo hacen. O más sí, compralo, si total, después vemos cómo lo pagamos. Y después no llegás a fin de mes. Sí, no vayamos el domingo a la iglesia, más vale vamos tranquilo en familia, vamos a pasar unos días todos los domingos a Miramar, Bar Chiquita, o a pescar. Querido, aún tu familia, aún tus seres queridos te pueden arrastrar hacia la desobediencia a Dios y hacer lo que Dios no te ha mandado. Pero en la vida de Jesús aprendemos que la obediencia muchas veces va a ser atacada en tu vida. La segunda cosa que aprendemos en la vida de Jesús es que la obediencia tiene un costo. Miren lo que dice Lucas 22:42, un solo versículo de ese pasaje. El Señor está orando diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahora, ahí en el Getsemaní, Cristo mostró el costo verdadero de la obediencia. Muchas veces la obediencia tiene un costo, y casi siempre. Es más fácil desobedecer a Dios que obedecer. Es más gratuito desobedecer a Dios. Pero un autor decía que el costo de la desobediencia o el costo de la obediencia siempre es menor al costo de la desobediencia. Querido, la desobediencia siempre te saldrá cara. Miente hoy y mañana tendrás un conflicto. Empieza con un hábito maligno hoy o con una actitud maligna hoy y terminarás con un hábito difícil de destruir en tu vida. Aléjate un domingo y verás cómo cada vez se hace más difícil tener intimidad con Dios.
Los pequeños pasos de deslices en la vida cristiana te pueden llevar muy lejos. Es como venir escalando la montaña con nieve, te resbalás y ¿a dónde caes? No caes ahí nomás en la nieve, ¿no? Te empezás a deslizar y quién sabe a dónde bajás, ¿no? Así que quiero decirte que la obediencia tiene un costo. Y frecuentemente la obediencia requiere que vos entregues y abandones tus conveniencias y comodidades en el altar de Dios. Dios te demanda esto de la obediencia. Muchas veces tenés tus intereses. No, Señor, pero el domingo quiero descansar. Entregalo al Señor. Sacrificate por Dios, pagá el precio de la obediencia. ¿Sabes por qué? Porque el siguiente punto, más adelante, vamos a ver el pago de la obediencia. Miren lo que dice Filipenses 2, versículos 8. Y estando en condición de hombre, no sé si va a estar ahí, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, el modelo de Jesús es el modelo que comienza con una corona de espinas y termina con una corona de oro en los cielos. Comienza con una cruz y termina en el trono. Querido, la obediencia comienza con un costo de resignación, de disciplina, pero termina con una alta recompensa con la que Dios puede bendecirte. Amén. Por eso es tan importante la obediencia en nuestras vidas. Otra cosa que nos mostró Jesús, que la obediencia está íntimamente relacionada con las Sagradas Escrituras. Miren lo que dice Juan 19:28. Ya agonizando el Señor Jesús. A ver. Juan 19:28. Dice así: después de esto, subiendo Jesús, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que las Escrituras se cumpliesen, tengo sed. Fíjense ese pequeño detalle, para que las Escrituras se cumpliesen. Esto habla de la íntima relación entre las Escrituras, Jesús y el plan de Dios. Todo lo que hacía Jesús en su ministerio, en su vida, todos los días, estaba de acuerdo al plan que Dios le había dado al Hijo. Recuerden, desde el Génesis, desde Adán y Eva, cuando entra el pecado, Dios ya tenía un plan para el hombre. El plan de redención. Este mundo se dirige a la destrucción, pero Dios dirige a sus hijos hacia la restauración, hacia la eternidad, hacia la vida. Este mundo se dirige a la muerte, pero Dios dirige a sus hijos a la vida y vida eterna. Y es por eso que es tan importante la obediencia en nuestras vidas. Si no conocemos las Escrituras, no sabremos el plan que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Si no conocemos qué es lo que Dios demanda de vos, no sabrás cómo vivir la vida. Ámense unos a otros, dice el Señor Jesús. Ayuden al necesitado. Atiendan a los huérfanos, a las viudas. Hay un montón de cosas que el Señor manda a nuestras vidas, que debemos conocerlas para vivir en obediencia. Y es por esta razón que necesitas conocer las Escrituras, necesitas pasar tiempo de intimidad con Dios. Y ahora quiero invitarte en esta segunda parte a hacer de la obediencia el hábito de tu vida. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué pasos tengo que comenzar a emprender para que la obediencia sea un hábito en mi vida? Para que cuando Dios te diga: hijo, sigue por aquí, hijo, toma esta decisión,
comiences a hacer lo que a Dios le agrada. Miren lo que dice 1 Samuel 15:22. Y déjame explicarte un poquito lo que pasaba. En aquellos tiempos reinaba el rey Saúl, el primer rey de Israel. Y de repente se levanta un enemigo, al cual Saúl debía derrotar. Y él le pide al profeta Samuel la bendición de Dios. Y el profeta Samuel tenía que llegar hacia un lugar para ofrecer el sacrificio a Dios. Él había dicho un día y se cumplió el día y no llegaba el profeta. No llegaba. ¿Y qué hago? Decía Saúl, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y hace el sacrificio a él. Tenía buenas intenciones. La intención de poder pedir la bendición de Dios. Pero era algo que le tocaba hacer al profeta. Y miren cómo le responde Samuel. Y Samuel le dijo, obviamente a Saúl, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Pasándolo a otras palabras, la obediencia es más importante que tu intimidad con Dios. La obediencia es más importante que tu asistencia a los domingos. La obediencia es más importante que todo lo que vos puedas darle a Dios. La obediencia está en la cima del pináculo del cristianismo, ya que escuchamos a Dios y le seguimos. La vida cristiana comienza con una obediencia. Dios te llama y vos obedeces ese llamado. Señor, aquí estoy, perdóname. Querido, para formar un hábito de obediencia en tu vida, primero tenés que empezar, decídete a obedecer. La obediencia siempre es una decisión. Hay personas que dicen, no, porque no lo siento. No siento hoy hacer estas cosas, ir a la iglesia, no tengo ganas. La obediencia no es un sentimiento, la obediencia es una decisión. Ahora, así como decidís cada día amar a tu esposa, cada día tenés que decidir obedecer a Dios. La opción de obedecer siempre está sobre la mesa. O la tomás y obedeces o vivís en desobediencia. Si esperás que sentir sentimiento o tener el agrado de obedecer, quiero decirte que nunca se formará un hábito en tu vida, porque nunca tendrás el deseo en tu carne de obedecer. Ahora, en segundo lugar, para formar un hábito, acepte que obedecer a Dios produce el mejor sentimiento que usted se haya experimentado alguna vez. Ahora, no podemos vivir guiados por nuestros sentimientos, pero estos son importantes, los sentimientos. Y no hay sentimiento mayor que el que se experimenta cuando usted obedece a Dios. Cuando le ha dicho no al plan del enemigo y sí al plan de Dios. ¿Alguna vez te pasó cuando decidiste perdonar o decidiste obedecer a Dios en algo así? Que decís, wow, qué feliz que estoy. Hice lo correcto. Actué de la manera correcta. O cuando le predicaste a alguien de Cristo, ¿no se te llenó el corazón de esa emoción y pasión por haber obedecido a tu maestro? No hay nada más lindo para el cristiano que vivir en la obediencia a Dios. Así que acepte que nada le puede dar mayor felicidad que hacer la voluntad de Dios. Ahora, la única parte de la Biblia que usted cree
es la que obedece. Eso es claro. Si usted dice, bueno, creo en la oración, pero nunca ora, es porque sinceramente no cree. O si dice, Señor, yo creo en tus milagros y no ora por un milagro de Dios, nunca sucederá. Señor, yo creo que tú eres el proveedor de todas las cosas, pero no entrego mis posesiones a Dios, nunca verá la provisión de Dios. En tercer lugar, comprenda que su felicidad en la vida depende de decirle sí a Dios. Como decíamos antes, cuando hacemos lo que Dios ha dicho, el resultado inmediato es gozo. Ahora, si un cristiano se ha desviado fuera de la voluntad de Dios, ¿sabe lo que siente? Siente infelicidad, se siente infeliz. Se siente como el hijo pródigo, fuera de casa. No hay mayor felicidad que estar en la voluntad de Dios. No te escapes de la voluntad de Dios. No te escapes de lo que Dios tiene para vos. Miren, la obediencia es libertad. Es mejor seguir el plan del maestro que hacer algo para lo que no fuiste diseñado. Es decir, dominarte a vos mismo, tomar tus propias decisiones. Lo que más necesitamos como cristianos es ser liberados de nosotros mismos, porque el peligro no son las demás personas, el peligro somos nosotros, que muchas veces desobedecemos. Por eso Dios, en su gracia, quiere hacerte morir, como dice Pablo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Querido, para seguir con el hábito de la obediencia, hago una lista ahí de temas sobre lo cual habla la Escritura. ¿Tenés duda en cuanto al matrimonio? Empezá a buscar lo que Dios dice. ¿Tenés duda en cuanto a la crianza de los hijos? Empezá a buscar lo que Dios dice. ¿Tenés duda en cuanto a la oración? ¿Tenés duda en cuanto al trabajo? ¿Tenés duda en cuanto a tus actitudes diarias, tu falta de perdón? Tenés que empezar a buscar la lista de lo que Dios quiere para con vos, con esas cosas. Otra de las maneras de seguir es reconozca que cuando usted obedece a Dios, su poder es liberado. El poder de Dios para nuestra vida está ligado a la obediencia a Dios. Escuchaba una historia de hace un tiempo de que llega un hombre a una estación de servicio con un auto que estaba destruido. No le cerraban la puerta, estaba todo picado, las gomas desinfladas, le faltaba el capó, tenía los vidrios rotos, le faltaban los retrovisores, era un desastre el auto. La pintura estaba hecha a cuero. Y llega a la estación de servicio y le dice, llénamelo de Infinia, le dice el tipo. El playero queda con la boca abierta, como tratando de decir, ¿para qué querés que te ponga Infinia en ese auto? Pero bueno, obedeció y se lo llenó. La cuestión es que después no le arrancó el auto al señor este. Y muchas veces luchamos con Dios y le decimos, Dios, lléname de tu espíritu. Dios, utilízame. Dios, quiero sentirte y disfrutar de la intimidad con vos, pero lléname de tu espíritu. Y me lo imagino a Dios como ese playero. Querido, quiero hacer todo eso con vos, pero primero tenés que empezar a transformar tu vida, a mejorar tu auto, hermano. Y el poder de Dios se desata en tu vida cuando vivís una vida de obediencia. Si vos vivís en obediencia, quiero decirte que Dios te va a usar de forma tremenda y bendecirá a tu familia, bendecirá con tu vida a los que te conozcan y a los que no te conozcan.
Miren, los discípulos obedecieron al Señor a pesar de todo lo difícil y el costo que tuvieron que pagar. Y el Evangelio se dispersó por el mundo. Las puertas del infierno no pudieron detenerlo. Así que reconozca que cuando usted obedece, el poder de Dios se desata en tu vida. Ahora, recuerde que cuando usted decidió ser cristiano, usted renunció a los derechos de hacer con su vida lo que quiere. ¿Han escuchado esta frase alguna vez que dice, es mi vida y yo puedo hacer con ella lo que quiero? ¿Han escuchado alguna vez? Seguramente. Ahora, un cristiano no puede decir esto. No es tu vida. Ya no te pertenece. Ya que tu vida la entregaste a Cristo. Tu cuerpo, tu mente, tus emociones ya no te pertenecen, son del Señor. Nosotros no somos los dueños de nuestra alma, ni el Señor de nuestra vida. Solo Dios tiene el control de nuestras vidas. Y es por esta razón que cuando entendés estas cosas, tenés que empezar a vivir en obediencia que agrade a Dios. Ahora, si estás viviendo de manera desobediente, tenés que empezar a confesar, Señor, perdóname, estoy viviendo de una manera desobediente. No estoy obedeciendo tus mandatos de predicar tu evangelio. ¿Cuántas personas podrían escuchar el evangelio si cada uno de nosotros cumpliera obedientemente la misión del Señor? Ir por todo el mundo haciendo discípulos, bautizándolos, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Obediencia de vuelta. La obediencia produce multiplicación. Así que, en último lugar, para que el hábito de la obediencia se fortalezca en su vida, viva en un ambiente en el cual la obediencia sea la prioridad. ¿Cómo es esto? Júntese con personas que decidan obedecer a Dios. Asista a los grupos con personas que digan, Señor, quiero obedecerte. Asista a la iglesia, Señor, quiero obedecerte. Hable de estas cosas en su familia, priorícelas y verá cómo Dios puede transformar todo el desorden de su vida en bendición. Quiero terminar con esto. Que no fuiste diseñado con tu propio plan. El Maestro te diseñó y lo mejor que podemos hacer es seguir el plan de Maestro para tu vida. Él te diseñó, Él te conoce y Él conoce lo que quiere para tu vida. Ahora, esto requiere obediencia y esta obediencia será lo mejor que te pueda pasar en la vida, porque encontrarás la razón de vivir, encontrarás la plenitud de gozo. Había un padre que estaba con su hijo luego de la muerte de su madre, habían pasado el duelo. Estaban con su hijo ahí en el invierno, habían prendido una fogata en la chimenea y de pronto se empiezan a apagar los palos, estaban los dos ahí en la sala. Y el padre le dice al hijo, hijo, anda a buscar leña. No, papá, deja de hinchar, hace frío afuera, que voy a salir a buscar leña. Bueno, pasa el tiempo, cada vez más pequeña la llama. El padre le dijo, hijo, por favor, anda a buscar leña. Te lo ordeno. No, papá, no voy a ir, no voy a ir. El padre nuevamente insiste y le dice, hijo, yo soy el dueño de esta casa y es mi casa y en mi casa se hace lo que yo como padre mando. ¿Sabes una cosa? Me tenés cansado, le dice el hijo. Yo no quiero obedecerte más, yo me voy de esta casa, ya era grande el hijo. Yo me voy. En pleno invierno sale, se va. Quién sabe por dónde anduvo y a los meses vuelve. Porque estuvo pensando, mira qué tonto que fui.
Mi papá me pidió que entrara a unos palos de leña y yo me terminé yendo de la casa por no querer entrar a unos palos de leña para el calor del hogar. Entonces este muchacho decide y le dice, padre, cuando llega el padre sale corriendo, lo abraza y le dice, padre, perdóname, fui un tonto. Por un simple palito me fui de la casa. Sí, hijo, te perdono, le dice el padre. Vamos, entremos a la casa. Y el hijo contento va, y antes de entrar a la casa el padre le dice, pero recuerda, entra a los palos. Lo primero que hace el hijo es, con mucho gozo y alegría, va y busca los palos. Querido hermano, si estás viviendo fuera del hogar del Padre, si estás viviendo en desobediencia, o si todavía no conoces a Dios, hay algo que Dios demanda de ti, que se llama arrepentimiento. Confiesa a Dios tu pecado. Pedile perdón a Dios. Decirle, Dios, perdóname, porque he vivido en desobediencia, estoy viviendo en desobediencia. Y quiero que la bondad y misericordia de Dios para tu vida son enormes. Él, como al hijo pródigo, te recibe. Pero no solo te recibe, sino que te quiere restaurar e incorporar a su hogar. ¿Cuántos de nosotros, si decidimos obedecer, transformaríamos nuestros hogares, nuestros trabajos, nuestras amistades, nuestros familiares? ¿Has pensado que la obediencia tuya siempre afectará al otro también? Por esa razón, si hoy decides obedecer, si hoy decides empezar a adquirir el hábito de la obediencia en tu vida, quiero decirte que será de bendición. Pero es una decisión que vos tenés que tomar. Por eso vamos a ponernos de pie y vamos a terminar de esta mejor manera. Jesús ya nos mostró cómo vivir una vida de obediencia. Y vimos el resultado de su obediencia. El resultado de su obediencia trajo salvación. Ahora el resultado de tu obediencia puede traer salvación a otros también. Por esta razón vamos a pedirle a Dios en esta mañana, querido Dios, estamos aquí delante de tu presencia, del Dios, el cual es el eterno, el soberano, el que todo lo llena, el Rey de nuestras vidas, el que vino a salvarnos, a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Querido Dios, en esta mañana reconocemos que muchas veces, y más de la que pensamos, vivimos en desobediencia. ¿Cuántas veces te ofendemos, Señor? ¿Cuántas veces trazamos nuestros planes, nuestro propio camino? Y es el camino que nos lleva a la perdición. Es por esa razón que en esta mañana queremos pedirte tu misericordia y gracia para vivir en obediencia. Esa obediencia que agrade a tu nombre. Esa obediencia que como Padre te haga sentirte orgulloso. Dios, danos esta gracia por medio de tu Espíritu Santo. Oramos confiando en tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.